Muchas bendiciones de lo alto, queridos hermanos. Hoy en este día vamos a meditar en la palabra de Dios que se encuentra en Santiago 4, del 6 en adelante. No sin antes pedirle al Santo de Dios que nos ayude, por favor, a entender y a poner por obra su palabra. Así dice el Señor. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta palabra que nos habla de un resistir, de un sometimiento. No sé por qué situación estés pasando en esta vida, si te ha costado mucho dejar una práctica de pecado que usted sabe que a Dios le incomoda, que es algo que te separa, es algo que te impide ejercer el ministerio. Si tú, querido creyente, estás pasando por una atadura y ves que qué difícil que es salir de esa atadura y estar a cuentas con Dios, yo en esta tarde quiero decirte la palabra de Dios: sométase a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Para someternos a Dios, debemos contar con la gracia, la cual la reciben los humildes. Porque escrito está en el versículo 6, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En nosotros la voluntad para resistir al diablo, que representa todo tipo de pecado que estemos cometiendo, llámese adulterio, fornicación, robo, pornografía, brujería, drogadicción, chismes, etc. Cuando nosotros tomamos la decisión de abandonar el pecado para estar bien con Dios y ejercer un ministerio con integridad conforme a lo que Dios manda, Él comienza a acercarse a nosotros para ayudarnos a que caminemos con Él y nos capacita con dones y talentos para que los pongamos al servicio de su pueblo. Para que obtengamos éxito en nuestra relación con Dios, debemos entrar en profunda comunión con Él. Entrar a Él con lloro, con lamento, no solo por nosotros, por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Debemos humillarnos, como lo hizo el rey David, reconocer nuestros errores y así arrepentirnos por todo lo malo, por todo el daño que hemos hecho, con el cual le causamos muchas heridas a nuestros seres queridos. Zacarías 3, en versículo 1 dice: diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Con el Señor de nuestro lado, ya podremos vencer la batalla contra el enemigo. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Eso está en Efesios 6, 10 en adelante. Además, para resistir al diablo debemos de tener un profundo anhelo por querer agradar a Dios más que al mundo. Proverbios 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En el versículo 6 de esta palabra de Santiago dice: ¿o pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vuelvo a repetir: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así como Dios nos anhela, así del mismo modo debemos anhelar a Dios. Nuestro Dios no es solo una cosa, no es solo un cambio, es una forma de vida, un sinnúmero de cosas que debemos practicar para alcanzar el tipo de vida que el Señor le agrada. Y Jesús nos enseña en Mateo 4:4
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Como hijos de Dios que somos, no podemos seguir viviendo de acuerdo a las cosas de este mundo, sino conforme a lo que nos indique su palabra, que es la voz de Dios. Malaquías 4:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Qué triste, porque al nosotros apartarnos de las leyes de Dios hemos vivido perdidamente, pensando que estamos bien y realmente no estamos bien, no estamos caminando en rectitud. Hay muchas cosas que debemos de cambiar para poder tener presente la forma de vida que el Eterno desea que vivamos. Debemos tener presente todo lo que Él nos ha dicho y en las escrituras, y esto demuestra amor a Yahweh. ¿Sabe? La palabra de Dios representa la espada. Y si nosotros no tenemos esa espada bien afilada, ¿cómo vamos nosotros a vencer al enemigo que nos acecha constantemente? La palabra de Dios te ha dicho que Él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y a ese león rugiente tenemos que nosotros quitarlo, desecharlo de nuestra vida. A través de su palabra, es por medio de su palabra que lo echamos. Vea lo que dice Santiago 1, 22, 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Muchas veces nosotros no dejamos de ir a la iglesia, pasamos siempre en los cultos o en la iglesia a la que usted pertenece. Usted va siempre, aunque sea un día por semana, y te conviertes en un oidor. Pero cuando sales por esa puerta se te olvida incluso lo que el pastor predicó. Y si tú te olvidas de lo que el pastor predicó, ¿cómo lo vas a poner por obra? Es como cuando usted está en la escuela o en el colegio o en la universidad y los maestros le dan instrucciones que si usted no se aprende, usted no va a pasar el año. Usted no va a aprobar esa materia que está cursando, porque para todo usted tiene que prestar atención y poner por obra. Dice que porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Así olvidamos nosotros los estatutos de Dios. Así como verse en un espejo, usted da la vuelta y se va, ya se te olvidó cómo eras. Porque muchas veces nos cuesta retener y más su palabra. Así que es necesario que nosotros la oigamos una y otra vez. Yo estoy segura que ustedes han escuchado toda esta escritura que les acabo de leer. Toda esta escritura que ustedes oyen hoy, ya ustedes un día la escucharon. Pero ¿qué pasó? Nos olvidamos de la palabra y al olvidarla no la pusimos por obra. Dice el siguiente versículo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces nosotros tenemos que perseverar, ser personas que escuchan, pero también meditan. Y que no solo se quedan con eso, sino que ahondan más en la palabra, van y buscan, van y comen. Recuerda que nuestra comida y bebida debe ser la palabra de Dios más que la comida terrenal, porque nosotros tenemos que alimentar el espíritu. Y el espíritu de Dios no se alimenta con un pedazo de pan y un plato de pinto con huevito, ¿no? Así alimentamos nosotros la carne, pero el espíritu se alimenta por la palabra, se alimenta por la oración, por la meditación de su palabra, por la alabanza y la adoración a Él. Entonces, nosotros tenemos que tomar un tiempito para que nuestra vida cambie. Esta palabra dice que sométase a Dios, resista al diablo y el diablo irá. O sea, tiene que haber una resistencia. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que el enemigo puede que esté gritándole al oído.
Tal vez esa práctica de pecado que tienes te grita, te habla al corazón, no te deja en paz, no te deja tranquilo hasta que lo ejecutes. Llámese adulterio, llámese droga, llámese chisme, llámese pleito, llámese como se llame, pornografía, fornicación. Ese pecado toca la puerta y te grita y te exige que le des atención. Pero ahí es donde usted tiene que tomar la determinación de a quién le vas a hacer caso. Si vas a seguir haciéndole caso al mundo, que representa a Satanás y a sus demonios, o si vas a seguir sometiéndose a Dios. Yo sé que el estar en pecado te conlleva tristeza, te conlleva dolor, angustia, te conlleva un sinfín de cosas, de problemas. Y claro que sé que estás de acuerdo en que debemos de quitar ese pecado de nuestra vida, que nosotros debemos de estar convencidos de vivir rectamente como Dios nos manda. Pero muchas veces la insistencia del enemigo, las acechanzas de los enemigos, esa voz que te grita que corras a los brazos del pecado, te impide que usted escuche la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz del mundo es más fuerte en ti. ¿Por qué? Porque la alimentas con un pensamiento, dejas que te hablen al oído, dejas que las canciones mundanas te ministren. Y por eso es lo que grita tu cuerpo, eso es lo que quiere tu carne. Alimenta tu espíritu para que el espíritu clame, Abba Padre, para que el espíritu te exija más de Dios. Y así de ese modo usted pueda no ser un oidor olvidadizo, sino una persona que pone por obra la palabra de Dios, que se enamora del Eterno, que le tiene temor, que cada mañana y cada día está esperando que le hable, que Él le dirija sus pasos, que no hace nada si no le pregunta a Dios, si no por lo menos pone en sus manos las situaciones, las decisiones que usted tiene que tomar en esta vida. No seas un oidor olvidadizo de la palabra. Eres un terreno totalmente sembrado por Dios. Y sé que la palabra te grita también. Pero muchas veces el enemigo grita más fuerte porque es a él al que le pones cuidado, es a él al que tú estás alimentando. Por eso es que ese gana más que la palabra de Dios. Recuerde que las escrituras nos dicen que nosotros vamos a vencer por medio de la fe. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe es el que a nosotros nos protege de los dardos encendidos del enemigo. Lo puede ver en la palabra en Efesios 6:10, para que usted medite lo que habla el Señor a través de esa palabra. Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedas resistir las acechanzas del maligno. Y como lo dice la palabra, sométase. Hay un orden en el cual el Señor nos da. Sométase, someterse. Pero someterse nos lleva a que nosotros tengamos que ser humildes. Porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Es necesario que usted sea humilde para que usted reconozca que lo que el Señor le está hablando es la puritica verdad. Y que si usted no conoce la verdad no vas a ser libre. Y dice que resista. Pero no vas a poder resistir si no te sometes. Y no te vas a poder someter si no sos humilde. Tienes que vencer la soberbia. Tienes que vencer el orgullo. Y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dejar que Él te llene. Para que esta palabra se cumpla en ti. Sométase a Dios. Resista al diablo y el diablo huirá. Claro que el diablo se va a cansar por un tiempo, porque ve que te acecha y te acecha y ni pelota le das, y él se cansa y se va por un tiempo, pero después regresa y tiene que encontrarte fuerte en el Señor, porque si no, lamentablemente vas a caer. Si no te alimentas de Dios, vas a caer cuando venga Él de regreso a acecharte. ¿Por qué es que muchas veces la gente dice, seguir a Dios es muy difícil? Dejar el pecado es muy difícil. Es por eso, mi hermano, porque usted no se alimenta correctamente. ¿Qué sucede si usted en el mundo real, en el mundo natural, usted no come bien? Te llenas, ¿verdad?, de enfermedades, te llenas de anemia, te pones débil, te da sueño, no puedes concentrarte. A la hora de trabajar no tenés fuerzas.
Es lo mismo en el mundo espiritual. Si usted no se alimenta correctamente, el enemigo cuando viene te va a agarrar y te va a descuartizar. Por eso es necesario que usted en este día medite y piense que usted debe ser una persona que se someta a Dios para que pueda resistir. Delante del trono de la gracia, Señor, nos sometemos a ti, Señor. Hoy delante de tu trono pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento para saber dónde es que está atacando el enemigo. Delante de tu presencia estamos para servirte con todo el corazón. Danos las herramientas y las fuerzas para seguir adelante. Por favor, Espíritu Santo, danos la mano y sácanos de cualquier situación de peligro, de pecado en que estemos, porque es mejor estar contigo, mi Dios. Es mejor que resistamos. El enemigo saldrá huyendo. No temas, el Señor te dice en esta tarde, no temas, porque yo estaré contigo en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy en esta tarde gobierna nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y ayúdanos a crecer espiritualmente en sabiduría y en gracia. Llénanos de tu buena palabra, de tu buena voluntad, Dios, y ayúdanos a cumplir, ayúdanos a ser personas que se preocupen por su salvación. Hoy delante del trono de la gracia presentamos a todos los que están cansados y agobiados, a todos los que se han apartado del Evangelio, a todos los que un día creyeron y ya se dejaron ir por el mundo, se dejaron que el mundo los convenciera y están en el mundo. Hoy pido por ellos para que se arrepientan, para que regresen a los brazos del Padre. Delante de tu trono clamo a ti, Dios, por aquellos que no te conocen, para que te conozcan, Dios. Y hoy clamo por todos los que están escuchando este audio para que hoy se arrepientan delante del trono de la gracia de Dios y comiencen a meditar en tu palabra, que es tu voz, Padre, que es la que nos guía y nos sana, nos purifica y nos protege. Te doy gracias, Padre, porque sé que hoy nos abrazas, que hoy abrazas a nuestra familia, que hoy nos dices en tu palabra, para el que cree todo es posible. Así es que, mi hermano, si usted cree que su misión es permanecer en el mundo, en el pecado, eso es una mentira del diablo. Dios quiere salvarte, Dios quiere que vivas alegre, que vivas gozoso, que vivas en la verdad, que seas una persona que cree, que tiene esperanza de ser mejor cada día. Te doy gracias por todas tus bendiciones, Padre. Te doy gracias porque sé que tu nube chequina nos protege, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, por vencer todo obstáculo para que nosotros pasemos. Te damos la gloria y la honra a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.